Sean todos muy bienvenidos en este día. Espero que reciban una palabra del Señor, que la reciban con mucho gozo, con mucha alegría. El Señor me dio un tema muy lindo para hablar en este día y espero que todos le presten mucha atención. Comenzamos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer versículo 4. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4, versículo 4, dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Vamos a inclinar los rostros y a pedirle al Señor que nos hable. Dios eterno y grande, en el nombre de Jesucristo, te exaltamos, Señor. Nos humillamos ante ti, reconociendo, Señor, que no somos nada. No somos nada, Señor, sin ti. Dios, háblanos hoy y santifica este vaso, Señor, y toma mi vida para edificación de tu pueblo, Dios mío. Queremos tu palabra, no queremos el conocimiento de un hombre, ni las emociones, ni los sentimientos de un hombre. No queremos el error ni el engaño, queremos la verdad. Queremos la luz que eres tú, Señor. Queremos conocerte. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu se mueva con mucho poder, Señor. Y que mientras, Padre, pones tus palabras en mis labios, tu Espíritu, Señor, traiga libertad. Tu Espíritu traiga, Señor, consuelo, traiga fuerzas, traiga vida, Señor. Esta es tu hora, Señor, para hablarnos a todos. Y aquí estamos, inclinándonos, Señor, a los pies del Maestro, para escucharte, Jesús, a ti, Rey eterno. Te damos gloria, Padre. Te damos gloria, Hijo. Te damos gloria, Espíritu Santo. Te damos honor, Señor. Háblanos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vuelvo y leo Hebreos 4, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este versículo hace referencia en la carta a los Hebreos, hace referencia a Génesis capítulo 2, versículo 2, que ahora lo vamos a leer, en el cual encontramos una palabra muy necesaria para poder nosotros continuar en el camino del Señor. Esa palabra es el descanso, el reposo, que en el hebreo es una palabra muy completa, que quiere decir mucho más de lo que nosotros en nuestros idiomas podemos entender. En el hebreo original, donde se dice, y reposó Dios de todas sus obras, y santificó el día, en el hebreo nos lanza a nosotros un ejercicio maravilloso que hizo Dios, que es experto en esto y que quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Trae una parte, la palabra como tal y la frase como tal, trae una parte negativa y una parte positiva. Es una frase maravillosa esta, en donde dice que reposó Dios de todas sus obras. Habla de la parte negativa, en la cual pareciera que Dios se detuvo, paró de seguir con su poder y con su gloria creando, y pareciera que esa fuera una parte negativa. Sin embargo, viene la parte positiva, porque Dios es un Dios de los absolutos, de lo completo, del culminar lo que empieza. Y viene la parte positiva, y es que no solamente Dios se detuvo de seguir creando, sino que reposó, descansó de su obra porque la había culminado, no que la dejó inconclusa, sino que terminó todo lo que quiso hacer y santificó, bendijo ese día, lo bendijo y lo santificó. Amén. Entonces, este complemento, hoy el Señor quiere hablarlo a nuestras vidas, para que nosotros
podamos tener fuerzas nuevas, porque nos es necesario aprender cuál es el reposo y cuál es el descanso. Y les voy a dar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es aprendiendo a descansar en la presencia de Dios. Aprendiendo a descansar en la presencia de Dios. Amén. Y hay algo importante en este texto de Hebreos, antes de ir a Génesis. Hay algo importante en este texto de Hebreos. Y es que cuando Dios está hablando del reposo que Él quiere no solamente Él entrar, sino invitarnos, Él comienza a colocar aquí entre el capítulo 3 y el capítulo 4 algunas advertencias de algunas personas que no van a lograr entrar en ese reposo, pero también nos hace la invitación para que nosotros nos animemos y comprendamos que hay un reposo mayor que el que ya la Escritura nos ha hablado, digamos, en términos históricos. Déjenme explicárselos. Cuando hablamos del reposo, en términos del pueblo de Dios, aquí en la antigüedad, comenzamos conociendo el reposo que tuvo nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, el Creador. Comenzamos con ese reposo que Él mismo tuvo cuando terminó la obra de la creación. En Génesis capítulo 1 comienza toda la creación y la culmina totalmente. Amén. Y en Génesis capítulo 2 nos dice que habiendo terminado toda obra en los cielos y en la tierra, Él reposó. Entonces Dios es el primero que nos enseña este concepto del reposo y del descanso. Sin embargo, la Biblia también nos habla de un reposo que Dios le prometió a su pueblo, que había caído en la cautividad, en la esclavitud de un tirano llamado Faraón, en un país llamado Egipto, que representa al mundo, y el tirano representa a Satanás. Entonces Dios, que había escuchado el dolor, el clamor de su pueblo en esa cautividad, desciende y levanta a un libertador para que los lleve a una tierra de reposo, a una tierra de descanso, a una tierra de paz, en donde ellos, si eran obedientes y caminaban en los principios que Dios les había dado, ellos podrían disfrutar del mismo reposo y descanso que Dios disfruta, que Él tiene, porque Dios vive en continua paz. Dios terminó toda la obra que se propuso. Toda la obra que se propuso, Él la terminó. Ahora nos está invitando a nosotros a que pasemos, fíjese, el primer reposo, el de Dios; segundo reposo, el del pueblo de Israel, cuando entra en tierra prometida. Pero aquí en Hebreos capítulo 4, en el versículo 9, mire lo que nos va a decir para invitarnos a nosotros. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y la invitación aquí del escritor, el hombre que Dios inspiró para la carta de Hebreos, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el reposo, el descanso, y cómo nosotros podemos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, cómo nosotros podemos disfrutar de este descanso, de este reposo. Pues bueno, lo primero que el Señor me puso en el corazón para este día hablarles acerca del reposo y el descanso es entender la importancia del descanso. Entender que el creador de todas las cosas hizo un momento, un día especial en nuestra rutina, en nuestras agendas ocupadas, en todo. Dios mismo hizo un día especial para el reposo, para el descanso.
Amén. Muy bien. Entonces, en cuanto a esto, me gustaría que fuéramos a Génesis capítulo 2 y comenzáramos a ver estos principios tan hermosos que la Escritura nos da. Génesis capítulo 2. Vamos a ubicar allí. He estado así un poco de la garganta, especialmente hoy, no así muy bien, pero para mí es muy difícil quedarme callado cuando empieza la alabanza. Hola a todos, bienvenidos, Dios les bendiga a todos. Muy bien. ¿Tienen Biblias allí a la mano? Ubiquémonos en Génesis capítulo 2, por favor. Muy bien. Génesis capítulo 2 y versículo 2. Miren lo que dice vamos a leer a partir del versículo 1. Miren lo que nos dice la Biblia. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. La palabra que se utilizó allí en el hebreo para reposar, para descansar, es una palabra muy especial. Es la palabra shakat en hebreo. Y la palabra shakat es raíz de una palabra que hemos escuchado más frecuentemente, que es la palabra Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El sábado, el día de reposo que Dios ya como ley le dio a Israel, su pueblo. No a nosotros, porque nosotros no somos judíos, pero se lo dio a los judíos como ejemplo o enseñanza de lo importante que es el parar de todas las obras, respirar, descansar, meditar en lo que hicimos, aprender, reflexionar, redireccionar y volver a tomar fuerzas para empezar nuevamente. Amén. Ese reposo es el reposo para nosotros, no es el reposo de Dios. El reposo de Dios que nos está hablando aquí la palabra es un reposo en el cual nosotros solo podemos entrar el día que partamos de esta tierra. Porque el reposo que nos está hablando aquí de Dios dice que Él todo lo que se propuso lo terminó. Imagínense el Creador en toda su capacidad de sabiduría, en toda su plenitud de poder, que todo lo que Él diseñó y trazó en su mente que es eterna, y que por el poder creador del Hijo, por el poder creador del Espíritu Santo, la Trinidad completa, todo lo que se había propuesto hacer, lo terminó. O sea, no se quedó en un plano, no se quedó en un plan para hacer algo, se forjó, se realizó, se llevó a cabo y se culminó exitosamente. Por eso Dios, al ver que termina exitosamente todo, y no estamos hablando de una casa, no estamos hablando de un vecindario, estamos hablando de una creación, hablando de los cielos y hablando de la tierra, estamos hablando del universo que aún ni siquiera nosotros entendemos su tamaño, ni siquiera hemos explorado más allá de nuestra propia galaxia, no hemos llegado ni a los límites de nuestra galaxia. Pero este Dios tan impresionante, tan grande y tan poderoso, tan sabio y tan eterno, todo lo que se propuso lo hizo y lo logró. Y una vez termina, mira su obra, se sienta en su trono feliz a contemplar la obra maravillosa que le había hecho. Maravillosa. Obra tan perfecta que hasta el día de hoy, después de no sabemos cuánto tiempo tenga el universo, no lo sabemos. Pero después de tanto tiempo, miles, millones de años tal vez,
que tiene este universo de haber sido creado por Dios, sigue funcionando todo perfectamente. Por eso Dios pudo descansar, por eso Dios pudo reposar. Ahora, ¿por qué Dios quiere hablarnos esto hoy a nosotros? Porque si hay algo que estemos necesitando en este momento es el descanso, es el reposo. Y como se llama el título de hoy, aprendiendo a descansar, pero a descansar en la presencia de Dios. Porque mucha gente piensa que el descanso o el reposo son unas vacaciones, son un lugar especial, son un grupo de personas o una actividad que me gusta hacer, un hobby. Bueno, eso puede ayudar en algo. Pero cuando aprendemos a reposar en la presencia de Dios, aprendemos estos principios divinos que Dios quiere que la obra que nosotros empezamos, la culminemos. Amén. Y cuando culminamos nosotros la obra que empezamos, sentimos satisfacción, sentimos paz. Sentimos que la carga, la preocupación, la angustia de lo que estaba pendiente, de lo que aún todavía no había terminado, se va. Y en la presencia de Dios suceden cosas maravillosas. Y es que cuando Dios nos bendice con su presencia, cuando nosotros entramos, digamos, a un servicio como este, y la presencia de Dios está, uno siente en la atmósfera algo diferente. Uno siente que la confusión, que la pesadez, que esos pensamientos negativos, que la culpabilidad, que la derrota, que todo lo que traigo, comienza como que a disiparse todo eso. Y empieza uno a decir, a reflexionar. Eso hace la presencia de Dios. Uno empieza a reflexionar y uno dice, bueno, no me ha ido tan mal. Debo dar gracias por lo que sí tengo, no por lo que me falta. Creo que no me debo rendir, puedo seguir adelante. Creo que Dios sí está conmigo, lo puedo acá disfrutar, lo puedo sentir. Entonces la presencia de Dios es la que trae la bendición a nuestra vida. Amén. Y debemos aprender a entrar en esa presencia y aprender, así como Él terminó su obra, nosotros entender que un día nosotros terminaremos la obra que empezamos en esta tierra. Y que cuando terminemos esa obra que empezamos en esta tierra, estaremos listos para entrar en su presencia para siempre. Amén. Ahora, quisiera hablarles unas definiciones acerca del reposo y el descanso. Me voy a poner un poquito, digamos, como maestro acá, pero quiero que le presten mucha atención porque es importante entender desde los conceptos bíblicos cómo ve Dios el descanso, cómo ve Dios el reposo y por qué es tan importante en nuestra vida. Amén. El descanso más importante que se menciona en el Antiguo Testamento es el descanso espiritual y no el descanso físico para continuar alguna tarea manual. Ojo con eso. El reposo y el descanso principal que Dios nos quiere dar, no que sea el único, pero el principal, el más importante, es el descanso y el reposo espiritual, el del alma, el de los pensamientos, el de volver a coger fuerza y propósito para continuar adelante, porque yo puedo tener fuerza físicamente, pero si mi alma está afligida, si yo me siento débil, cansado, con deseos de rendirme, a pesar de que mi cuerpo tenga la fuerza, mi alma ya le está dando la orden al cuerpo de que pare. Y cuando yo paro y no continúo, no descanso, todo lo contrario. Se viene una carga y una preocupación mayor porque sé que debo hacer algo y no lo puedo hacer ya. Por eso el principal descanso comienza en el alma. Y es el que Dios quiere ofrecernos a todos. Amén. Dice, acerca de esta palabra hebrea shakat. La palabra hebrea shakat significa estar en paz, descansar, estar callado o calmar. Se refiere a diferentes tipos de descanso. Descansar de los desacuerdos, de la guerra, de la confusión y en sentido general, descansar de todos los enemigos humanos o espirituales. En el Antiguo Testamento Dios planeó que los israelitas, los judíos, su pueblo, vivieran en paz en la tierra prometida y que descansaran en su
divina presencia. Pero había una condición para que ellos pudieran descansar y reposar en esta tierra que Dios les había dado especial. Y la condición era que ellos obedecieran, que ellos caminaran conforme a los parámetros establecidos por Dios. Y esto que pasó con los judíos en tierra prometida es un ejemplo perfecto para nosotros. Dice la palabra de Dios que las cosas que pasaron antes y todo lo del Antiguo Testamento quedó escrito para nosotros como ejemplo, como enseñanza, para que en nuestra vida nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Por eso miren la importancia de la palabra de Dios, de meditar en ella de día y de noche, de leerla, de estudiarla. No solamente leerla, sino estudiarla, poder llegar, fíjense, de una sola palabra. Hoy estamos armando un mensaje que Dios nos va a hablar cosas. De una sola palabra, la palabra descanso, reposo, shakat. Todo lo que puede salir si nosotros estudiamos la Biblia, que es un libro maravilloso, es una palabra viva, es una palabra eficaz, que nos hace replantear nuestros caminos, nuestras direcciones. Amén. Que nos da a nosotros sentido hacia dónde vamos. Que nos corrige, que la Biblia nos corrige. ¿Cuántos hemos estado equivocados alguna vez en algo? Muchísimo. Pero la Biblia nos corrige. La Biblia nos da sentido porque la Biblia fue inspirada por Dios. Y Él como creador sabía que nosotros, para poder culminar la obra que vinimos a hacer a esta tierra, íbamos a necesitar un manual. Dios no necesitó manual. Dios nos dejó un manual a nosotros para culminar la obra que nosotros vamos a hacer en esta tierra. Amén. Ahora, ¿qué hay de maravilloso en Dios, nuestro Padre? Cuando nosotros entendemos, reaccionamos el camino que estábamos llevando y decíamos, Dios, ese camino me lleva a la destrucción, me estoy perdiendo, estoy haciendo las cosas pero requete mal, Señor. Cuando nosotros entendemos eso y decimos, Dios, ayúdame, a eso la Biblia le llama arrepentimiento. Cuando entiendo que no puedo solo, cuando veo que no puedo seguir más adelante sin la ayuda de aquel que tiene todos los recursos, cuando me inclino, le pido perdón porque me doy cuenta que todas mis decisiones, mi autosuficiencia, lo único que llevó en mi vida fue problemas y desastre. Cuando yo hago eso y miro a aquel que murió en la cruz por mí y digo, ese hizo un plan perfecto, cuando eso pasa en mi vida, comienza el descanso, comienza el reposo. Y empieza Dios a trabajar. Y quiero ser muy específico en esto. Y les pido a los que me están allí escuchando en este momento. Y a ustedes que están acá presentes. Dios no da automáticamente sus promesas a cualquiera. Las promesas de Dios hay que lucharlas. Hay que esforzarse. Porque nuestro Dios estableció todas las cosas en su propia creación, nos mostró cómo funciona la vida. La vida no se da automática. Para que las plantas puedan florecer, crecer, necesitan del sol para hacer la fotosíntesis y necesitan del agua también. Para que la cadena alimenticia en la naturaleza pueda seguir funcionando, el depredador tiene que ir a cazar. No le llega. Entonces Dios nos enseña desde lo macro, desde lo grande que nos rodea, Dios nos enseña cómo es lo que nosotros tenemos también que hacer. El descanso de Dios y el reposo de Dios y su presencia no se da acostado en un colchón sin hacer nada. Y no que esté mal
dormir, tener una siesta que también es necesaria para el cuerpo. Pero lo que quiero decir es que el descanso y el reposo que Dios da está condicionado a caminar con sus instrucciones, no las nuestras. Amén. Entonces Dios le ofreció un reposo y un descanso especial a su pueblo. Claro, eran esclavos en Egipto y como esclavos abusaban de ellos. Como esclavos se habían enseñoreado de ellos y los hacían sufrir, los afligían. Pero cuando ellos claman a Dios, porque ellos quedaron esclavizados allí por sus propios errores. Porque el reposo y el descanso que Dios da es completo y es total si nosotros permanecemos en esa obediencia hacia Dios. Ojo a eso. Ellos entran en Egipto y reposan y descansan del hambre que había en la tierra, en tiempos de José, en tiempos de Jacob. Pero cuando mueren José, Jacob, cuando mueren los patriarcas y vienen las nuevas generaciones, ellos comienzan a adorar a los dioses egipcios. Se olvidan del Dios de sus padres y comienzan a adorar a los dioses egipcios. Es allí cuando entra el opresor, cuando entra el enemigo, el acusador de nuestras almas, que nos pone cargas pesadas, que se enseñorea de nosotros, que nos roba las fuerzas, nos roba la paz, nos quita toda la libertad porque nos pone cadenas con el pecado. Y es allí cuando, después de muchos años, 400 años tuvieron que pasar, 430 años, ellos comienzan a clamar y a decirle a Dios: ya no podemos más, ya no podemos más, ya no podemos más, ayúdanos. Ese es un ejemplo para nosotros. Si Israel como nación tardó 430 años, fíjense cuántas veces nosotros, a mí me tomó 28 años de mi vida entender que tenía cadenas, entender que mi vida era un desastre y que no podía seguir viviendo como lo estaba haciendo. 28 años, a los 28 años fue que Jesucristo se presentó en mi vida. Recibí la presencia del Espíritu de Dios que me convenció de que yo era un hombre rebelde, pecador, que había hecho todas las cosas mal delante de Dios y que necesitaba enderezarme para con Él. A los 28 años me pasó eso. Ahora, ¿cuántas personas les pasan y les pasan y les pasan los años? Como Israel. Y solo hasta que están en el peor momento de su vida es que logran clamar y decir: Dios, si existes, ayúdame. Son ejemplos para nosotros recapacitar. ¿Por qué tenemos que esperar lo peor para buscar a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar un momento de esos tan terribles, inmanejable para nosotros, imposible para nosotros mismos de poder sobrellevar? ¿Por qué tenemos que esperar eso para buscar a Dios? Cuando el deseo del Señor es darnos el reposo. Fíjese de lo que aquí dice, de los desacuerdos, de la guerra, de la confusión, descansar de los enemigos humanos, espirituales. ¿Qué quiere Dios hacer? Darnos buenas vidas, darnos paz, darnos sabiduría para que cada decisión que se tome sea una decisión sabia, correcta. Amén. Todo lo contrario a lo que este mundo quiere hacer. ¿Por qué? Porque es que Dios no es el Señor de este mundo. El Señor de este mundo es Satanás, que representa a Faraón en Egipto, que es como un opresor, un engañador, un mentiroso, un abusador. Ese es Satanás. Y Dios nos quiere dar descanso de lo que el enemigo ofrece. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Enderezar el camino. Amén. Enderezar el camino. Entonces, hay cosas importantes que nosotros debemos comprender en esta enseñanza y aplicar. Mire, los que entraron en la tierra prometida solo descansaron de sus enemigos de manera intermitente. O sea, ellos no descansaron de sus enemigos todo el tiempo, pero hay una razón por eso.
Dice, ellos gozaban de paz en periodos de 40 años y otras veces hasta 80 años. Pero finalmente, debido a la desobediencia, a la falta de fe, la nación fue castigada por Dios, sacada de su propio territorio y llevado cautivo a Babilonia. Dios les quería dar descanso. Dios les dijo, la tierra donde los voy a introducir es una tierra muy buena, pero van a tener que esforzarse por conquistarla. Si me siguen, yo voy a ir delante de ustedes y voy a destruirle a todos sus enemigos, pero exijo y demando obediencia completa. Esa es la parte donde nosotros hoy en día vemos tan frustrada en el cristianismo. Porque el cristianismo hoy es un ejemplo o es muy similar a lo que fueron los israelitas para con Dios, los judíos para con Dios. Solo lo buscaban cuando necesitaban algo, le clamaban cuando ya el enemigo estaba tan enseñoreado de ellos que ya ellos no podían más, cuando los había robado, cuando los había saqueado, cuando estaban acabados, ahí es que le clamaban a Dios. Y Dios, dice la Escritura, se acordaba de que ellos son carne, o sea, los veía y decía, son débiles, sé que no pueden, y Dios tiene un corazón bueno. Dios se movía a compasión, a misericordia, y los ayudaba y los rescataba. Pero una vez Dios les daba el descanso, el reposo de lo que los estaba a ellos atormentando, otra vez volvían a hacer lo malo. Y ese es el problema por el cual hoy el cristianismo está tan desprestigiado. Porque el cristianismo hoy es muy parecido a los judíos del Antiguo Testamento. Muy parecido. Muy parecido. Los judíos del Antiguo Testamento tenían una característica, y es que ellos nunca quisieron a Dios. Ellos nunca amaron a Dios. Como pueblo. Ellos nunca lograron amar a Dios. Ellos cuando fueron introducidos en la tierra prometida, ellos, fíjense que desde Egipto, ellos comenzaron a adorar los dioses de Egipto. Es más, es tan grave eso que si ustedes miran en Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban está dando el discurso acusando a los judíos de ser religiosos y malvados, Esteban les dice, ustedes en Egipto eran esclavos y Dios los saca y entran en el desierto para Dios limpiarlos y santificarlos, pero aún estando en el desierto seguían adorando a los dioses egipcios. Aún en el desierto, con Dios allí, viéndolo físicamente. Entonces, ellos salen del desierto, entran y salen del desierto mal, requete mal, porque la generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. Un desierto que era una prueba de un par de años nomás. 2 años tenían que estar ahí nomás y entrar preparados a poseer esa tierra. No lo lograron. Toda esa generación que salió de Egipto murió castigada por Dios, por la incredulidad, por la idolatría, por ser obstinados, o sea, cabezas duras, porque eran orgullosos. Por todas estas cosas Dios los terminó castigando y murieron allí en el desierto, toda esa generación. La siguiente generación entra a conquistar la tierra prometida, aprendiendo de los errores de sus papás que habían desagradado a Dios y habían tenido que sufrir 40 años en un desierto. ¿Perdón? Sí, eran aproximadamente 2 años, no era más el tiempo que Dios había destinado para ellos. Pero ellos una y otra vez dudaban de Dios, tentaban a Dios, irritaban a Dios todo el tiempo. Y todo el tiempo decían, no, esto es una porquería, nos devolvemos para Egipto. Mejor volvámonos a Egipto. Ay, cómo extrañamos la comida de Egipto. Y así pasa hoy con mucho cristiano. Lo único que mira es hacia el mundo, y hacia el mundo, y hacia el mundo. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado un amor genuino, real por Dios. Se ama más esta tierra que la tierra que Dios nos promete. Entonces, ellos entran a la tierra prometida, esa siguiente generación entra a la tierra prometida. Y esa generación entra a la tierra prometida dirigida por un hombre maravilloso llamado Josué. Un hombre que la Biblia dice que tenía un espíritu superior. O sea, este Josué no era un tipo así blandito, no era un tipo así, no, era un tipo, mejor dicho, de armas tomar. Un tipo que no le daba miedo nada, un tipo pegado, dice la Biblia, a la presencia de Dios. Era un hombre pegado a la presencia de Dios, un hombre que amaba intensamente a Dios.
Y este hombre entra a esta tierra a conquistarla, pero esa generación no logra conquistar todas las naciones, cometen errores en el proceso de conquista, empiezan a hacer alianza con naciones paganas, y cuando hablo del paganismo es porque ellos tenían idolatría, y en esos ídolos en la antigüedad se practicaban, y mucha gente se pregunta por qué Dios castigó esas naciones y las mandó destruir. Bueno, porque entre las prácticas de esas naciones estaba el sacrificio de niños. Quemaban bebés vivos. Muchas de esas imágenes eran estatuas muy grandes, algunas de ellas en metal, con el vientre hueco, le metían madera, y en los brazos de los ídolos ponían a los bebés vivos y los quemaban vivos, porque pensaban que haciendo eso los iban a bendecir con buen clima, con lluvias para las cosechas y todo. Esas eran de las prácticas que habían allí. ¿Qué prácticas había también por las cuales Dios había destruido todas esas naciones? Sodoma, Gomorra, el homosexualismo, la violación. Pero por los mandamientos que Dios le dio a Moisés, entendemos que también en esas tierras había bestialismo. O sea, a los hombres les gustaba tener relaciones sexuales con los animales. O sea, había toda clase de depravación en esa época. Toda clase de locura había en esa época, en ese tiempo. Y por eso Dios dice, voy a destruir todas estas naciones porque es que ya son muy malos. Y Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero es que la maldad llega a un límite que Dios dice, no, ya esto es demasiado. Y Dios es justo, debe traer justicia a la tierra. Entonces, por esa razón, Dios les da para conquistar, pero en la conquista, cada vez que se apartaban de una dirección que Dios les había dado, ¡pum!, caída. ¡Pum!, un error. Y eso lo único que les traía era consecuencias terribles a ellos. Por eso el reposo y el descanso que Dios preparó para ellos no fue permanente, era intermitente. Alguna vez se reposaban de sus enemigos 40 años. ¿Qué pasaba? Que una vez habían descansado de los enemigos, o sea, tenían paz, podían trabajar la tierra, podían edificar casas, podían levantar ciudades, pero les venía otra vez la idolatría. Y comenzaban a adorar esos dioses de las otras naciones, y entonces Dios decía, ¿dónde está la idolatría? Yo me retiro. Están ustedes por su cuenta, y cuando ellos estaban por su cuenta, entraban los enemigos. Imagínense que Dios es como una muralla que protege, y cuando hay idolatría, cuando hay desobediencia, cuando hay incredulidad, cuando hay rebeldía contra Dios, y es que lo que yo pienso, y es lo que yo quiero, y es que aquí se hacen las cosas a mi manera, Señor, amén, aleluya, gloria a Dios, te amo, pero aquí mando yo, le dice uno a Dios. Dios dice, tranquilo, mande usted. Yo retiro mi protección. Y cuando se retira la protección, vuelve este enemigo espantoso que tenemos, llamado diablo, llamado Satanás, con un ejército impresionante de demonios, a destruirnos. Eso le pasaba a Israel. Entonces venían, se enseñoreaban de ellos, les destruían las casas, se les robaban la comida, los animales, mataban mujeres, violaban, hacían de todo. ¿Y ellos qué hacían? Otra vez volvían a clamar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios. ¿Y Dios qué hacía? Volvía a responder. Entonces el reposo que Dios había diseñado para ellos fue así, intermitente. Pero cada vez se fue haciendo más corto y más corto y más corto y más corto. ¿Por qué? ¿De qué dependía? De que la nación estuviera alineada con Dios. Y casi nunca la nación estuvo alineada con Dios. Casi nunca. Por eso no lograron permanecer. Y yo les pido, digan conmigo, permanecer. Allá en Colombia, diga conmigo, permanecer. Permanecer. Y nuestro Dios es un Dios que le gusta que nosotros permanezcamos, no que andemos en la intermitencia. A la intermitencia la Biblia le llama doble ánimo. Y el doble ánimo es inconstancia. Sí, el hombre de doble ánimo, dice el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso nunca tiene reposo, por eso nunca tiene paz, por eso siempre está preocupado, está cargado, está molesto. Y yo les voy a poner un ejemplo sencillo, y yo he sufrido mucho con esas cosas. Yo soy diseñador industrial de profesión, y
nuestro trabajo como diseñadores algunas veces es simplemente desarrollar una solución a una necesidad, una solución a través de un aparato, de una máquina, de una herramienta, de un mueble, desarrollar una solución. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder simplemente idearlo, diseñarlo, crearlo y lanzarlo a que se produzca. Solo nuestra responsabilidad termina cuando se deja en manos del que lo va a producir, o también tenemos la opción de poder diseñar y de poder hacer hasta entregar el 100%. Como diseñadores tenemos esas dos opciones. Entonces, algo que me ha pasado mucho en mi vida, y especialmente con mi esposita, es que yo tengo ideas, todo el tiempo tengo ideas, y vamos a arreglar esto en la casa, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer... Y entonces yo arranco de una vez y me mando y empiezo a hacer y empiezo a construir, desarmo, desbarato, rompo, tumbo, y pum, 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 hago unas cosas, y me quedo haciendo falta un palito. Y entonces se me pasó un día, se me pasó una semana, se me pasó un mes, se me pasaron 6 meses y nunca puse el bendito palito. Para terminar. Y se me olvidó el bendito palito. Entonces cada vez que paso y miro, el bendito palo ese, mañana lo hago. Y trato de posponer. Pero a veces ni siquiera miro el palo, sino que me quedo mirando a mi esposita me hace... ¿Y cuándo me va a terminar? ¿Cuándo me va a terminar? Me dice ella. Yo, sí, mi amor, voy a sacar un tiempo, y a veces estoy tranquilo, a veces estoy haciendo otras cosas y estoy ocupado. Y digo, pero no ve que estoy ocupado. ¿Y qué quiero decir con este ejemplo? Que nuestra vida está llena de ese tipo de errores, que empezamos cosas que no terminamos. Y eso es lo que nos trae carga, eso es lo que nos trae cansancio, porque muchas veces se nos acumulan muchas cosas que hemos dejado inconclusas. ¿Y ustedes saben por qué hoy en día hay tan malos cristianos sobre la tierra? Porque la mayoría de los cristianos que hoy vemos son un proceso que Dios no ha podido culminar. Han empezado en unos tratos y los dejan ahí en stand-by. Dios empieza a trabajar un área del carácter. Dios empieza a trabajar un área del carácter. Y entonces Dios dice, un ejemplo, háblenme un ejemplo, dime ustedes, de un área del carácter que Dios quiere trabajar, corregir. Listo, el orgullo. El orgullo. Entonces Dios dice, yo vengo y le digo, Señor, estoy lleno de orgullo. Dios me dice, sí, mi hijo, es verdad, estás lleno de orgullo. ¿Qué hacemos? Dice Dios. Pues Señor, yo no quiero ser orgulloso, porque la Biblia dice que tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Dice que al altivo tú miras de lejos. O sea, tú y los orgullosos, Señor, están como peleados. Entonces yo no quiero el orgullo porque yo te amo, Señor. Dios dice, listo, vamos a hacer un trato. El orgullo no es algo que yo quito, dice Dios. El orgullo es algo que usted tiene que dejar. Usted renuncia a su orgullo. Porque yo no le di el orgullo lo agarró usted. Entonces usted va a renunciar a ese orgullo y va a confiar en el trato que yo le voy a meter para que usted sea completamente libre del orgullo. En otras palabras, tengo unos gorditos, tengo unos bananitos que quiero dejar, entonces voy al gimnasio, me inscribo, pago una cuota y allá el entrenador me dice, ok, ¿qué es lo que quiere? Quitarme estos gorditos, ok, tiene que hacer el entrenamiento, tiene que seguir la dieta y le aseguro que en un mes fuera bananos, fuera todo eso. Y yo digo, listo, de una. Así es Dios. Dios no es un Dios que obliga, Dios es un Dios que propone, Dios es un Dios que acompaña, Dios es un Dios que trabaja en uno, pero que no está ahí encima de uno para que uno haga y haga y haga. Dios es un Dios que da libertad. Es la decisión de cada uno. Es la decisión nuestra ir al gimnasio, ¿no? ¿Qué le interesa al gimnasio? Hermano, que uno le pague. Ahora yo le digo, la mayoría de gimnasios aquí en Canadá se han hecho multimillonarios porque reciben suscripciones de la gente va y se suscribe y va 2 días y nunca volvió. Y le vendieron una membresía de 1 año. Le vendieron membresía de 1 año, mensualmente le quitan a uno la plata y uno fue 2 veces en todo el año. 2. Dios es así.
Entonces Dios me propone con el orgullo y me dice a mí, ok hijo, el orgullo sobre todo, lo más difícil del orgullo es que usted llegue a reconocer quién es usted realmente. Porque el orgullo es simplemente creerse algo que uno no es. Amén. Y hay diferentes clases de orgullos. Hay orgullo en el área económica. Hoy yo me creo que tengo, mejor dicho, que soy aquí el más rico y resulta que la billetera vacía, desocupada. La cuenta del banco en rojo. Pero eso yo aparento porque, vea, me puse mi chaqueta aquí Gucci y mejor dicho, ando así en el carro que acaba de sacar nuevo y todo eso y lo debo, no he pagado ni una cuota, pero ahí voy así, wow, cómo ha prosperado, cómo le ha ido de bien, sino la bendición del Señor, dice la persona. Es orgullo, es mentira, es una fachada, es una fachada. Entonces Dios dice, ok, hijo, ok. Eso es lo que usted necesita dejar. Vamos a reconocer quién es usted. A usted no le alcanza para un carro de esos. Entonces vaya, entregue ese carrito, ese carro no es para usted, lo va a trabajar, le va a dar un carrito más sencillo. Pero señor, hombre, ¿quiere que le ayude con el orgullo o no? Bueno, señor. ¿Y entonces qué carrito voy a comprar, señor? Mire, ese. Entonces uno estaba pensando así en la tremenda nave y está el oxidadito. Uno estaba pensando en el Corvette 2023 o en la Range Rover 2023 que vale como $150,000 y Dios ¿qué le da? El carrito oxidadito modelo 2000. Y entonces Dios va trabajando en esa área, en el orgullo de uno. Y uno listo, se mete ahí en ese plan y Dios le va ayudando y le va ayudando. Si uno se deja guiar por Dios en el tiempo que Él estableció, uno está ya libre del orgullo. Si uno aguantó, si uno soportó la prueba, si uno aprendió a confiar en Él. Señor, no hay hoy para pagar. Se pone uno los recibos en el suelo y dice Dios, no tengo, pero confío en ti, que me dijiste que no me angustiara, que tú, Señor, tienes cuidado de todas mis necesidades. En Cristo Jesús, esto es tuyo, Señor. Amén. Hermano, Dios hace, Dios provee, Dios da. Dios abre puertas para que trabajemos, Dios da ideas para que empecemos nuevos negocios, pero si uno se deja guiar y dirigir por Él, en cada paso, en cada decisión va a haber descanso. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque hay seguridad, porque yo sé que Él está conmigo, porque Él fue el que me dio ese plan, esa idea. Amén. Se va a lograr lo que Él ha propuesto si se hace a la manera de Él. Entonces el descanso y el reposo es aprender a confiar en el proceso de Dios. Amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y miren, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos todos estos ejemplos de un reposo, de un descanso, de algo mejor que Dios va a traer. O sea, en otras palabras, Dios maneja en nuestra vida un lenguaje de esperanza, que es lo que este mundo ya no tiene. En Dios podemos tener esperanza. En Dios podemos tener confianza. En Dios podemos tener seguridad. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es experto en terminar lo que empieza. Pero nosotros como sus hijos necesitamos meternos en el proceso de Dios. Señor, que no tengo plata. Hijo, estoy trabajando su orgullo. Hijo, estoy trabajando su dependencia. ¿De quién, Señor? Pues de mí. ¿No ve que tiene mucho orgullo? ¿No ve que usted cree que se las sabe todas? ¿Usted cree que puede hacer todas? ¿Usted cree que puede trabajar 26 horas de las 24 diarias? Hay gente así. Yo conozco gente así, que se busca 3 full times, cada uno de 8 horas, pero el tercero tiene 9 horas. Entonces dice, bueno, yo ahí me robo una horita del siguiente día. Y trabajan 25 horas diarias. Hermanos, ¿qué va a recoger esa persona de trabajar así? ¿Qué va a recoger después de un tiempo? No va a tener salud. No, pues se le va la salud, se le va la mujer, se le van los hijos, se le va todo. Todo se le va. Todo se le va.
Porque hasta un descanso y un reposo para el cuerpo Dios también lo creó. Y miren esto tan importante, lo hablábamos con mi pastor esta semana, cuando Dios hizo el reposo y dejó el día de reposo para el pueblo, Dios les estaba dando una enseñanza, Dios les estaba diciendo, miren, es importante que ustedes, cuando llegue ese día de descanso, que no tiene que ser el sábado, para el pueblo judío fue el sábado porque era el último día de la semana. El último día de la semana nuestra casi siempre es el sábado. Y nuestro día de descanso, de reposo real es el domingo, ¿verdad? Para la mayoría. Entonces no es que tenga que ser un día específico de la semana, eso no aplica en nosotros. Eso es algo que las sectas usan mucho, así es que ojo con eso. No es un día específico, pero sí debe ser un día de la semana en el cual nosotros aprendamos como Dios descansó. Miremos desde el inicio de la semana hasta el último día cómo estuvo todo lo que nos habíamos propuesto hacer. Cómo llegamos a cada objetivo, cómo llegamos a cada meta. Cómo nosotros caminamos día tras día en lo que el Señor nos ha ido guiando, dirigiendo. Cómo traté a mi esposa esta semana, cómo traté a mis hijos esta semana, cómo estuve en mi relación con Dios esta semana, que de hecho ese es lo primero. Lo primero es cómo estuve yo con Dios toda esta semana, cómo lo agradé, qué tanto oré, qué tanto busqué de su palabra, cómo estuvo mi servicio para predicar la palabra de Dios, para hablarle de Dios a otras personas. ¿Cómo está mi vida esta semana delante del Señor? Y en ese día de descanso, de reposo, poder meditar en estas cosas. Si ustedes miran el sistema de Satanás es todo lo contrario. Es meternos en afanes, en carreras, ¿verdad? El diablo es experto en meternos cosas por los ojos que no necesitamos. Y meternos en eso para traernos carga, para traernos deuda, para traernos complicaciones. Entonces, tenemos que nosotros estar persuadidos de los dos sistemas, el sistema de Dios y el sistema del diablo. Porque Dios siempre nos va a presentar a nosotros propuestas de paz, propuestas de reposo, propuestas de conciliación, propuestas de satisfacción, porque cuando uno pasó una muy buena semana con el Señor, con la esposa, con los hijos, ¿cómo llega al fin de semana? Tranquilo. Llega bien. Hermanos, este mes cumplimos 10 años como iglesia. Aquí en Canadá, 10 años de haber fundado Mi Amado Jesús Canadá. ¿Y ustedes saben cómo he visto yo domingo tras domingo llegar a la gente a los cultos? Cansados, afanados, corriendo, preocupados, en una carrera impresionante que llegan el domingo así, están sentados pero están pensando en lo que tienen que salir a hacer el resto del domingo y la semana tan terrible que se les viene. Y el problema no es que lleguen así un domingo, porque pues puede pasar. El problema es que domingo tras domingo son así. Y usted va y mira cómo está el matrimonio, un desastre. Cómo está con los hijos, se odian. ¿Cómo está la economía? Por el suelo, terribles, devastados. ¿Por qué? Porque ese sistema del afán es el sistema de Satanás. Y el objetivo de Satanás es arrastrar a la gente con todo ese afán, arrastrarlas a una vida terriblemente mal en esta tierra, infeliz, desgraciada, y después de esa vida desgraciada, llevárselos al infierno a ser torturados el resto de la eternidad. ¿Cuántos quieren ese plan? Dicen no, pero les toca decir no, no aquí a la pregunta, sino no a mañana cuando venga la propuesta del diablo. Porque el diablo mañana les va a proponer no leer la Biblia. Mañana el diablo les va a proponer no leer la palabra y meditar en ella, descansar, decir me quiero meter con Dios. Mañana el diablo les va a proponer 1000 escenarios para que salgan de la oración, para que se les olvide todo lo que aquí aprendieron. Y la gente se vuelve emocional y le dice en la iglesia, no, yo no quiero eso, pero mañana es lo primero que agarra. Y le siguen llevando la mano al diablo y por eso su matrimonio está mal, sus hijos están mal, su economía está mal, su salud está mal, su vida está desgraciada. ¿Dios diseñó las cosas así? No. Dios no diseñó la vida así. Jesús dijo en Juan 16:33,
estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo, o sea, en el sistema de Satanás tendréis ¿qué? Aflicción. O sea, tendrán carga, tendrán afán, tendrán estrés, tendrán ansiedad, tendrán deuda, tendrán guerra, conflicto matrimonial, conflicto familiar, tendrán conflicto en la sociedad, tendrán insatisfacción, tendrán toda esta miseria. Pero Jesús no terminó allí su frase, sino que Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, mi sistema, el sistema de Jesús, es mejor que el sistema del diablo. Y nos conviene. Y yo les digo algo. Hace 16 años le dije a Jesús, sí a tu sistema y no al sistema satánico diabólico. Y en todo lo que he caminado con el Señor de la mano en sus instrucciones, he encontrado paz, he encontrado reposo, he encontrado satisfacción, he encontrado bienestar. En todo lo que he hecho sin Dios, en el sistema del diablo, en los errores y los caminos o atajos por los cuales me lleva el diablo, he encontrado el problema, la insatisfacción, la infelicidad, la desgracia. Así es que necesitamos escoger cuál de los dos sistemas vamos a tomar. Y escogerlo no de una manera emocional acá, o porque se están sintiendo motivados y decir, ay, si no, me conviene realmente el sistema de Dios. No, hermanos, esto no es de simplemente uno decir quiero hacerlo, es de ponerse las manos a la obra y mañana, empezar mañana mismo. Empezar hoy mismo, esta noche, después de que se acabe el culto, después de que oremos, después de que comamos, después de que compartamos, cada uno en casa, a solas, meditar y tomar un tiempo a solas con Dios. El fracaso de la mayoría de matrimonios hoy es porque no se hablan en pareja, no se hablan las cosas, no se discuten las cosas, no se concilian. No hay común unión en el matrimonio. Son dos por caminos diferentes, con propuestas diferentes, con metas diferentes, dos personitas así, jalando el uno para un lado, el otro para el otro, el uno para un lado, el otro para el otro. La única forma de que un matrimonio se una y jale para el mismo lado es cuando Jesús conecta los dos elementos. ¡Pum! Y Jesús los agarra y los hace uno solo. Jesús es el que hace uno solo. De dos personas, hace uno solo. Y hace algo maravilloso con ese matrimonio. Y los bendice con buenos hijos. Jesús cuando está ahí en el medio. Y dice, tranquilos, yo sé todo lo que han vivido. Yo les voy a dar mi paz. Yo les voy a dar mi reposo. Yo les voy a dar mi descanso. Pero tienen que seguirme derechito. Y ahí quiero terminar en esta tarde. En Mateo capítulo 11, versículo 28. Vamos a terminar ahí. Mateo 11, 28. Vamos a leer hasta el versículo 30. Mire la invitación que hoy el Señor nos hace. Y léalo cada uno como si el Señor se lo estuviera diciendo a usted ahí, a cada uno, porque Dios se lo está diciendo a cada uno hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En otras palabras, ansiosos, preocupados, estresados, desanimados, débiles, afligidos, confundidos, en conflictos. A todos ellos el Señor les está diciendo, venid a mí. ¿Y venir a qué, Señor? Dice, y yo os haré descansar. ¿Qué descanso y qué reposo está prometiendo allí Jesucristo? Está diciendo, tal vez la dirección que usted le está dando a su vida es una dirección muy equivocada, porque ha sido una dirección sin Dios. Pero si usted viene acá, me comienza a escuchar mis palabras atentamente, si usted comienza a obedecer, si usted comienza a dejarme dirigirlo, va a encontrar mi paz. Usted se imagina uno llegar al Señor así corriendo por una respuesta, por algo, y encontrar a Dios así todo nervioso, todo ansioso, desesperado.
¿No nos pasa así aquí en el mundo? Vamos muchas veces a buscar a alguien, la respuesta del médico, la respuesta del jefe, y ellos como humanos muchas veces ¿cómo están? Ansiosos, estresados, o aún como pastores nos puede pasar. Pero Dios tiene todo bajo control, absolutamente todo bajo control. Dios no ha perdido el control de absolutamente nada. O sea, aún la rebelión de Satanás en el cielo, aún lo que Satanás está haciendo aquí en la tierra, Dios lo tiene bajo control y sabe que todo eso terminará el día que Jesucristo regrese por segunda vez. Y si no, no tendríamos Apocalipsis. ¿No tendríamos un libro como Apocalipsis diciéndonos el final del diablo? Sí, claro. El final del diablo, el final de todos los demonios, el final de todos los soberbios, el final de todas las guerras. Apocalipsis nos habla de cómo va a ser el final de todas las cosas. Entonces, si Dios nos está diciendo eso, ¿no significa que Dios está tranquilo, sentado, esperando a que se cumpla todo lo que está aquí escrito? Dios está en su trono sentado y tiene el control total y absoluto de toda la creación. Todo y todo lo que está aquí escrito, dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ni una tilde, ni una coma de esto, todo esto se cumplirá. Entonces nos encontramos muchas veces en que no tenemos descanso, no tenemos reposo, porque no tenemos fe, porque no le hemos creído a Dios, porque nuestra cabeza está llena de filosofía, de humanismo, porque tenemos toda la basura de las demás religiones, de la literatura, de la historia, de toda esa basura está en nuestra cabeza y no nos deja eso realmente encontrar la luz que hay en las Escrituras, porque las Escrituras son como una lámpara que alumbra en el camino por el cual nosotros andamos. Dios describe el mundo como un lugar muy oscuro, un lugar de tinieblas, un lugar de confusión, un lugar de error. Así describe Dios, nuestro creador, este planeta, en términos físicos. Así lo describe Dios. Por eso nos dejó la lámpara que nos ilumina, que nos alumbra. Esta es la lámpara. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y aquí nos está invitando a venir a Él, a descansar. Pero fíjense la parte del trato que Él dice. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que está diciendo Jesús, si ustedes se convierten en mis discípulos, si me dejan enseñarlos, si me dejan redireccionar su vida, poner todo en el orden divino, en ese sentido, y aprenden de mí, van a encontrar descanso. ¿Para dónde? Para el alma. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No estamos diciendo aquí en la definición que el mayor descanso y reposo que Dios quiere dar es la del alma? Y dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, cuando nosotros nos encontramos en el plan de Dios, lo que Él nos da no es difícil, ni es imposible, ni es terrible de hacer. Es fácil. Es fácil. ¿Qué he escuchado todos estos años? Ay, pastor, es que ser cristiano es difícil, es muy difícil. No, ser cristiano es imposible para un carnal. Ser cristiano es imposible para un hijo del diablo. Si lo que le gusta a usted es la rumba, la fiesta, el trago, la pernicia, la perdición, la trampa, la mentira, si eso es lo que a usted le gusta, es imposible ser cristiano. Ni se meta ahí. ¿Para qué? ¿Para qué se mete uno a decir que es cristiano cuando le gusta todo lo malo? No, el cristianismo no es para eso. Jesús dijo que Él había venido por los enfermos que tenían necesidad de médico. Pero si yo le digo estoy sano y me gusta todo lo malo, ¿para qué digo que soy cristiano si me gusta todo lo malo y me meto por ese camino que no? El cristianismo es maravilloso, hermanos, y yo se los puedo decir, el cristianismo es maravilloso. Y es paz para el alma, es satisfacción para uno acostarse cada noche a cuentas con Dios. Cada noche uno acostarse a cuentas con Dios, sabiendo que haya pasado lo que haya pasado en la semana, en el día, lo que haya sucedido,
tengo la capacidad de estar a cuentas con Él, de pedir perdón, de ser perdonado, de nuevamente volver a empezar en una oportunidad nueva que Él me da para el siguiente día. Dios nos promete un camino maravilloso, maravilloso, mis hermanos. Pero nosotros necesitamos realmente aprender a caminarlo con Él, a la manera de Él. Sin la Biblia en nuestra vida, no hay nada. No hay dirección sabia. No hay luz, no hay nada. Esta ha sido mi medicina por más de 16 años. Esta ha sido mi mejor amiga por más de 16 años. Aquí he encontrado la instrucción, la salida para todos los problemas que se me han presentado en mi caminar, todos los desafíos, todos los errores, todas las guerras que se me han levantado, todos los enemigos, todo lo he podido arreglar con este libro maravilloso, haciendo lo que aquí está escrito. Y su autor me ha hablado, su autor me ha tocado, su autor lo he visto, su autor ha estado conmigo todos estos años. O sea que no es simplemente una filosofía basada en un libro antiguo. Es un caminar con una persona maravillosa que me creó, que creó todas las cosas, que sabe el propósito que hay para mí en esta tierra y que quiere cumplirlo en mi vida. Por eso el salmista decía que él quería que Dios cumpliera su propósito en él. Jehová cumplirá su propósito en mí, decía el salmista. ¿Cuántos quieren ese propósito? ¿Cuántos quieren esa paz? ¿Cuántos quieren ese descanso? No me digan el amén a mí. No sacan nada diciéndome el amén. Lo tienen que coger en su corazón y decir, ese hombre que me está hablando tiene toda la razón. Me he equivocado, he fallado, he cometido 10,000 errores, no tengo ni idea para dónde voy. Ni idea para dónde voy. Pero ese hombre está diciendo la verdad, está diciendo que la Biblia tiene la verdad, que la Biblia es la palabra de Dios y yo quiero a Dios en mi vida. Yo quiero vivir como Dios dice, yo quiero arreglar mis cosas. Amén. Yo quiero salir del hoyo en el que ha caído mi vida. Yo quiero salir de la confusión, del error, del engaño. Yo no quiero volver a pasar por todos los errores que ya cometí. No quiero eso. Amén. Inclinen sus rostros, hermanos, vamos a orar. Vamos a meditar unos momentos en esto que hemos escuchado. La palabra de Dios es para meditarla, no es para tomarla ligeramente ni de manera emocional. No, es para meditar esto. Y en estos pequeños momentos que tenemos acá para meditar esto, pregúntese, ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde va su vida? Pregúntese en estos momentos, ¿cómo Dios lo está viendo? ¿Cómo Dios lo está viendo? ¿Qué piensa Dios de usted hoy? ¿Qué pudiera Dios decir de usted? ¿Es mi hijo o es un extraño que no conozco? Ha seguido una religión pero nunca me ha querido conocer a mí. Esta persona vive por lo que dicen de mí pero nunca me ha buscado en mi palabra. Esta persona no tiene confianza en mí. Casi no me habla. Esta persona está confundida, pero a pesar de eso tiene orgullo y no me quiere dejar entrar en su vida, en su corazón, no me quiere incluir en su vida, en su caminar. Esta persona está lista para caer y ser destruida, ser derribada. Pero hoy la misericordia de Dios nos ha invitado. Padre, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra en este lugar. Porque, Señor, siempre hay palabra de Dios en este lugar. Siempre. Siempre hay una palabra de Dios. Y está escrito, la Biblia dice que la palabra a su tiempo cuán buena es. Gracias, Padre, por hacernos entender que lo que quieres es darnos descanso de nuestras obras, reposo. Pero no de unas vacaciones en el sol y en el mar, no. Sino el poder mirar lo que hemos dejado inconcluso y poderlo terminar de una manera satisfactoria. Dios, ayúdanos, Señor, a encontrar propósito en ti siempre.
Sé que tú estás lleno de planes maravillosos, Señor. De hecho, la Biblia dice que los pensamientos que tienes de nosotros no son pensamientos malos, sino pensamientos de bien. De bien. Que tus pensamientos son mayores que los nuestros, así como el cielo es más alto que la tierra, así son tus pensamientos más altos que los nuestros. Tus planes son mejores que los nuestros, Dios. Por eso hoy queremos renunciar a todo orgullo. Queremos renunciar a la obstinación. ¿Por qué nos vamos a poner de mal genio si alguien nos corrige? ¿Por qué nos vamos a poner, Señor, así molestos si alguien nos hace entender nuestros errores, nos los hacen ver? No, Padre, hoy entregamos todo eso, Dios. Y si tenemos todavía tanto error y tanta cosa, ha sido por soberbios. Perdónanos y trátanos. Yo sí quiero que me trates, mi Señor. Yo sí quiero cambiar. Yo sí quiero cambiar. Señor, sin ti cometí tantos errores. Sin ti, Señor, estoy seguro que ni siquiera estaría vivo hoy. Pero necesito, Señor, seguir caminando en la vida nueva que tú me has dado. Y necesito entender muchas cosas que solo por ti lo voy a poder lograr. Ayúdame, Señor, a detenerme en medio de los afanes de las carreras y de las ocupaciones, a detenerme a meditar contigo, a caminar contigo. 1 hora, 2 horas, 5 horas, un día. Caminar contigo, Señor, en tu presencia, llenándome, Señor, de fuerzas nuevas, meditando en tu palabra, leyéndola, estudiándola, entendiendo que eres un Dios sobrenatural, que para ti no hay nada difícil ni imposible. Para ti todo es fácil. Y tú estás dispuesto a ayudarnos, tú estás dispuesto, Señor. Por eso hiciste la invitación y dijiste, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y yo digo amén. Yo digo amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Quiero hacerles una invitación allí a los que están conectados, a los que ven el video y a los que están aquí presentes también con nosotros, congregándose hoy. Si ustedes sienten que no han venido a Jesús, que se han acercado de una manera más como emocional y que su caminar con Dios ha sido de altos y de bajos o ha sido a su manera y no a la manera de Dios, quiero invitarlos a que hoy le entreguen el corazón a Jesucristo. Y ahí donde cada uno de ustedes está, le diga, Señor, reconozco que he sido un religioso. Reconozco, Señor, que ni siquiera he tenido sed y hambre ni de tu presencia ni de tu palabra. Reconozco, Señor, que la mayoría de las decisiones, si no casi todas, las he tomado por mi propia cuenta sin ti. Y hoy quiero sentir tu perdón que trae descanso y reposo para el alma, por rebelarme contra ti, por los pecados que he cometido. Si alguno siente una carga del pecado, yo quiero invitarlo a que hoy se la traiga al Señor y le pida perdón por ese pecado en este momento. Y le diga al Señor puntualmente, perdóname por este pecado, Dios. Y así como el ejemplo del orgullo, quiero invitarlo a que usted le diga, Señor, yo no quiero estar en eso de que te pido que me quites algo y cuando estoy en la prueba ya me rindo y digo no. Y sigo con el orgullo y sigo con el problema, no. Reconozca hoy eso delante del Señor y dígale, Señor, lo que empezaste, termínalo en mí. Cuésteme lo que me cueste. Cuésteme lo que me cueste, Señor. Si es la pereza, si es el doble ánimo, si es la incredulidad, si es la religiosidad que le da por ser religioso a usted y poner una cara de bueno en todo lugar, pero por dentro, mejor dicho, los pensamientos horribles y las cosas, sea lo que sea, la mentira, si alguien está en pornografía, en inmundicia, lo que sea, el pecado que sea, tráigaselo hoy al Señor y dígale, yo quiero salir de eso, Dios. Yo quiero salir de eso, Dios. Sácame de ahí, Señor. Cuésteme lo que me cueste, quiero ser libre. Padre, escucha cada corazón, Dios. Y Señor, sé que para ti no hay nada imposible, por eso oro aún para los que van a estar viendo este video, Señor. Y van a estar haciendo la oración allí a solas contigo. Oro para que en este momento tu Espíritu Santo, como está aquí, toque cada vida, Señor, allá. Sin importar la distancia, sin importar el tiempo.
Que tu Espíritu Santo toque, Señor, porque para ti no hay barrera, ni de distancia ni de tiempo, Señor, no la hay. Tú eres un Dios eterno y omnipresente. Toca, Señor, las vidas. Tócale, Señor. Hazle entender que le amas. Hazle entender, Señor, que tú tienes propósitos maravillosos para su vida. Hazle entender que en la cruz tú compraste nuestras vidas y que todo aquel que a ti viene tú no le echas fuera. Hazle entender, Señor, que por tus llagas hemos sido todos sanados y que hay sanidad para el alma, que hay sanidad para los traumas, que hay libertad de la culpa, que hay libertad de la opresión, que hay libertad de la mentira, que hay libertad de la maldición generacional, que hay libertad aún de la muerte misma, Señor, porque tú nos prometiste ser resucitados contigo, Señor, por creer en ti. Trae en este momento, Señor, esa paz sobrenatural, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano. Tráela a las mentes y a los corazones de todo aquel que se está poniendo a cuentas contigo en este momento. De todo aquel que se está acogiendo a tu plan de salvación, al llamado de venir a ti, Jesucristo. Aleluya, Señor. Y toda contaminación espiritual, toda mentira, todo demonio, todo espíritu maligno que está trayendo sobre las vidas esta desolación, este robo, esta miseria, yo le ato en la autoridad del Hijo de Dios y le envío al abismo en el nombre de Jesucristo. Ordeno a demonios salir en esta hora de las vidas. Ordeno a espíritus malignos salir de las vidas. Salen atados y se van al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así con la autoridad que me diste, Padre, así esa autoridad la utilizamos ahora en el nombre de Jesucristo. Y ordenamos libertad, Señor. Libertad de la ruina. Libertad, Señor, de los complejos. Libertad de la inferioridad. Libertad del rechazo. Libertad del menosprecio por sí mismos. Ahora, Señor, todo trauma sale de las vidas en el nombre de Jesús. Traumas por abandono. Traumas porque hay personas que son tendientes a la depresión, a la autoconmiseración, que se sienten afligidos por sí mismos. No, todo eso sale ahora en el nombre de Jesús. Sale toda esa basura ahora en el nombre de Jesús. La obstinación. Hermano, si usted tiende a ser obstinado, si usted es de esas personas tercas y retercas, ahora mismo pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, no quiero la obstinación en mi vida. Dice la palabra del Señor que la obstinación es como un pecado de rebelión, como pecado de idolatría. Es para Dios, es gravísimo ser obstinado. O sea, decir, no, es que yo tengo fe, pero la fe no es en la Biblia ni la fe es en Dios. La fe es en que yo creo que me va a ir bien porque soy yo. No, eso es orgullo y es obstinación. Renuncia a eso ahora, hermano, en el nombre de Jesús. Mire, todas estas son cosas que el Espíritu de Dios me pone a mí para que la gente ore y sea libre de eso. Gente tendiente a la contienda, renuncia a eso en el nombre de Jesús. Gente irascible, renuncia a la ira en este momento. Entregue todo eso. Tendiente al chisme, tendiente a la mentira, suelte eso. Entréguele eso al Señor ahora. Entréguele eso al Señor ahora. En las áreas sexuales, gente que está atada con pecados sexuales. Dígale, Señor, libértame en el área sexual. Dios, yo quiero ser santo para ti. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo voy a dañar. Deje que hoy el Señor haga una obra de liberación. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Yo ato todo espíritu de división y lo envío al abismo. Todo espíritu de confusión, todo espíritu de mentira, de error y engaño, lo ato y lo envío al abismo. En Cristo Jesús. Y Señor, sé que tú has escuchado cada oración, sé que tú has visto cada corazón y has visto la aflicción de tu pueblo. Por tanto, hoy has descendido con salvación, hoy has venido con respuesta desde lo alto para decirnos, aquí estoy, hijo, no temas, confía en mí. Esa es tu palabra, Señor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Padre, que te aliento. Gracias, Dios. Levanta, Señor, levanta. Levanta, Señor, allí las vidas. En el nombre de Jesucristo. Eso, gracias, Señor. Gracias, Señor. Se siente una presencia linda de Dios. Se siente el reposo de Dios en el alma, en el corazón. Si usted siente eso, dele gracias al Señor. Si usted ya está sintiendo el reposo en su corazón,
Entréguele al Señor esa carga y dígale: gracias, Señor. Siento el descanso ahora. Siento que se me fue esa pesadez que tenía, esa pensadera en la cabeza. Se me fue eso. Y dele gracias al Señor, porque fue Él el que lo hizo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia hermosa, mi Señor. Gracias te damos, Rey. Aleluya, mi Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Quisiera cantarle al Señor una canción, pero no tengo ya garganta para cantarle al Señor. Bueno, vamos a levantar las manos simplemente. Vamos a levantar las manos. Y le vamos a decir cuán hermoso es Él. Tú eres hermoso, Señor. Gracias, Dios. Tú eres maravilloso, Rey. Tú eres hermoso, Señor. Gracias, Jesús. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Soy tu obra. Yo soy tu obra, Señor. No me vas a dejar inconcluso. No me vas a dejar, Señor, sin perfeccionar. Cada día vas a seguir moldeándome, Señor. Gracias. Gracias, Rey. Aquí estoy, Señor, para ti. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Quiero hacer tu voluntad. Gracias, mi Señor. Gracias, Rey. Te amo, Señor. Te amo. Entro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo quitarás, Señor. En tu presencia, mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. en tu presencia, el cielo y la tierra uno son. Señor, te adoramos. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. Y en tu presencia todos se postran de ti. Espléndido y hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. y en tu presencia nos consumes. Y en tu presencia el Cielo y la tierra uno son. son. Y en tu presencia Renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Oh, santo eres. Santo eres. Santo eres. Wow, qué presencia tan linda del Señor. Presencia tan linda del Señor. Cuando tú llegas a un lugar, Señor, todos lo notan. Qué bello, mi Señor. Qué bello, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira, hay gente tan cargada, hay gente tan estresada el día de hoy, pero yo noto como una mezcla entre incredulidad y orgullo. Yo noto una mezcla entre incredulidad y orgullo. Como que les diera pena reconocer cómo están. Yo solo le digo, no deje que se termine el servicio y usted se quedó con ese problema ahí, teniendo a Dios acá. Usted dirá, pero es que no lo puedo ver, hermanos. La fe es creer en cada promesa que Él hizo, en cada palabra, y aprender a conocer su presencia. Entréguele al Señor esa carga, ese problema que no es suyo.
Suéltelo, suéltelo. Dígale, Señor, esto es tuyo. Lo que sea, la deuda o lo que sea, entrégueselo al Señor. Ríndaselo. Hoy Dios lo quiere libertar. Hoy Dios quiere obrar. No es que usted no le deja. Entrégueselo al Señor. Dios, gracias, Señor. Gracias, Rey. Tu presencia es hermosa, Señor. Dios todopoderoso. Dios maravilloso. Te agradas, Señor, del que te cree. Te agradas del que se hace como niño. No del que pone las cosas a prueba y examina, y no del que cree, Señor, en ti, en tu palabra. De ese te agradas, Dios. Espíritu Santo, es tu obra, Señor. Es imposible para mí entrar en sus mentes o corazones, pero tú, Señor, si lo quieres hacer hoy. Muévete, Señor. Muévete, Rey. Aleluya, Santo. Aleluya, Rey. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya, Rey. Te amamos, Señor. Bueno, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Espero, mis hermanos, que hayan sentido que han tenido un momento muy bello con Dios. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Y les voy a hablar especialmente a los que están allá en Colombia, en Montreal, en London, en Estados Unidos, los que ven este video desde cualquier lugar, que han estado orando por una iglesia y no pueden encontrarla, que han visto cómo la gente se aprovecha hoy de la fe. Quiero animarles a que su casa se convierta en una iglesia para Dios. A que su casa se convierta en el lugar donde usted más disfruta la presencia de Dios. Para los que no tienen oportunidad de congregarse en un lugar sano, quiero animarlos. Yo sé que al inicio congregarse virtualmente no es fácil, no es sencillo. Pero si usted se propone y le dice, Dios, yo voy a abrir mi casa para ti, nosotros vamos a acompañarlos a ustedes y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por llegar un día a su casa, allá, apoyarlos. Vamos a estar también con ustedes semana tras semana, ayudándolos en sus cosas. Amén. Y que ustedes aprendan en casa también a disfrutar la presencia del Señor en medio de un culto, a cantar sin ninguna pena, a pararse, saltar, danzar para Dios en la casa de uno. Amén. Yo aprendí eso hace muchos años. Con COVID nos tocó volver a hacerlo, pero creo que Dios nos quiere encaminar en ese sentido, porque el engaño y el error de la religión hoy es gigante, mis hermanos, gigante. Y llevo años visitando diferentes países, diferentes lugares, y mucha gente queriendo buscar de Dios, pero no hay casi iglesias. Es triste y es lamentable. Mucho pastor dado al robo, mucho pastor dado a la corrupción, mucho pastor dado al adulterio, al alcohol, iglesias que hoy son clubes sociales. Y eso lo hemos visto con mucho dolor durante años. Así es que quiero animarlos, donde sea que ustedes estén, no están lejos del alcance de Dios. Amén. Así que no se desanimen. Y bueno, ustedes que tienen el privilegio de poderse congregar acá, hagan uso de ese privilegio, porque la virtualidad es súper difícil. Hay momentos que uno dice, yo quiero que oren por mí, yo quiero que me abracen, yo quiero que alguien esté ahí a mi lado. Y ustedes que tienen eso, aprovéchenlo. Amén. Cuando haga yo llamados de oración o algo, miren, si yo pude crecer rápido en Dios, es porque cada vez que en la iglesia hacían un llamado al altar para orar por yo allá, como que corría a ir el primero. Era el primero. Y mi esposa entonces me miraba y me decía, ay, pero es que tú siempre te caes y siempre terminas en el piso. Y yo le decía a ella, pero ¿y tú qué haces mirando? ¿Quién dijo que uno en la iglesia vaya a chismear quién se cae y quién
Y dije, no, no a la iglesia vas a buscar a Dios. Y le dije, es que tú no necesitas a Dios y por eso te quedas ahí sentada en la silla. Yo sí necesito a Dios. Y por eso iba allá y que el pastor orara por mí. Eso lo usó Dios para hacerme crecer más rápido. Y hermanos, Dios nos ha dado cosas maravillosas. Así es que bueno, vamos a orar entonces. Vamos a terminar para el servicio para despedirnos. Un feliz día a las mamás. Les doy un saludo muy especial allá a las mamás. El Señor les bendiga en este día. Que los hijos le puedan llegar con buenos regalos, buenas cosas. Y a los hijos que no vayan a aparecerse por ahí con la licuadora, la plancha. Mire, mamita, feliz día. Aquí le traigo los guantes para lavar platos. No. Ojalá que abunden las flores, los chocolates, la invitacioncita a comer bien rico. O si no puede invitarla a comer, pues al menos cocine usted como nos toca hoy. Bueno, vamos a orar entonces y nos despedimos. Padre, traemos en este momento delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, también para honrarte, maravilloso Dios, en obediencia a tu palabra, Señor, porque esto no es una doctrina de un hombre ni de una iglesia, esto es una doctrina bíblica, Señor. Tú mandaste a tu pueblo, Señor, a honrarte con el 10% de nuestras ganancias, Dios. Así es que por eso lo traemos ante ti, Señor, con un corazón agradecido porque eres tremendamente fiel, Señor. Gracias, gracias. Como siempre, pon sabiduría y buena administración y temor de Dios a las personas que manejan la economía en cada lugar, en cada iglesia, Señor. Provee para nuestros hermanos que no tienen, Señor. Provéeles. Para los que están necesitando, Señor, un mejor trabajo, o que están sin trabajo, o que no tienen comida, provéeles, mi Señor. Y permítenos a nosotros también ser de bendición, Dios. Seguir siendo bendición como lo hemos sido todos estos años, para ayudar a personas realmente necesitadas. Glorifícate, Padre, extiende, Señor, tu reino sobre esta tierra y danos a nosotros la fuerza, Señor, para hacer esos instrumentos de expansión de tu reino, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendecimos, Señor, los matrimonios, bendecimos los hogares, bendecimos los niños, bendecimos la economía de tu pueblo, la salud, bendecimos, Señor, los lugares de congregación, allá en London, Señor, la congregación de London, allá en Montreal, Señor, la bendecimos. Bendecimos a nuestros hermanos allá en Colombia, Señor. Bendecimos, Dios mío, a cada persona, Señor, que se ha congregado aquí en New Brunswick, pero también a los que ven el video, Señor, les bendecimos. Te damos gracias por nuestros pastores también, Señor, bendíceles, llénales de fuerzas nuevas, sigue abriendo puertas para el evangelismo, para ganar almas, para traer gente a tu reino, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos atando toda la contaminación que salió y la enviamos al abismo en la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Y te damos gracias por esta presencia hermosa, Señor. Vamos a disfrutar este día, Señor, lo que queda del día en tu presencia, consintiendo a las mamás, tratándolas bien, Señor. Y bueno, Padre, lo más importante, esforzándonos por agradarte a ti, Rey. Te amamos mucho y quedamos en tus manos, poderoso Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos allá en Colombia, en Montreal, en London. Me alegra mucho haber estado con ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Gracias, Señor.